Doctor Agustín López Munguía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Jaime, muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Es un placer. Eres investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Así es. De la UNAM. Bueno, el tema que nos ocupa es transgénicos y comienzo con una cosa que fue muy llamativa. Un grupo de 100 premios Nobel hicieron pública una carta hace varios meses en la que se referían a Greenpeace, que es esta asociación ecologista, diciendo que sus políticas antitransgénicos tenían una serie de consecuencias negativas para toda la población. No sé si llegaron a decir que era un crimen de lesa humanidad. Así es. ¿Eso dijeron? Sí, crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad. Es una cuestión muy grave para una organización que presume que está defendiendo a la humanidad. Uh-huh. Adelante. Sí, desde luego que esta carta, esta protesta, pone en evidencia lo negativo que puede ser una postura absoluta, que es un poco la que plantea Greenpeace de cero transgénicos. ¿Por qué? Pues porque si bien hay elementos en términos que podrían ser, no sé si criticables o discutibles en términos de algunas de los objetivos de las modificaciones genéticas, que pudieran responder a, se dice, ¿verdad?, a los intereses de las grandes empresas, etcétera, nacionales, bla, bla, bla. Hay otras que, utilizando la misma tecnología, pretenden resolver problemas muy graves, que van desde problemas de plagas que abruman la agricultura en el mundo, hasta problemas verdaderamente pues, clave en la salud pública, como es lo que sucede en Asia, particularmente en la India, Pakistán, Filipinas, que es la deficiencia en vitamina A. Antes de entrar a ese punto y lo precisas, el asunto de los transgénicos finalmente es una mutación de ingeniería biotecnológica, ¿se puede decir así? Sí, o sea... Que tú haces en el genoma de una planta. Ajá. Se pueden hacer pues, diversos tipos de modificaciones, desde traer un gen de una bacteria o de otra planta, como es en el caso del arroz que nos ocupa, hasta ahora con las técnicas más modernas, simplemente quitar un gen, silenciarlo, se dice en términos genéticos. Ahora, ¿desde cuándo los transgénicos se han vuelto realmente tan relevantes en todo este proceso de... Bueno, tenemos ya en el mundo 20 años de agricultura con plantas modificadas genéticamente, 20 años en los que no se han cumplido ninguna de las catástrofes que se siguen todavía anunciando en términos particularmente de salud, en términos de daños a la salud. 20 años de consumo. Recientemente hubo una publicación en la que se cuantifica en Estados Unidos la cantidad de animales que han sido alimentados durante los últimos 10 años, básicamente el 80% de la alimentación con maíz y soya modificadas genéticamente, sin que haya habido ningún problema en este caso, de salud de los animales. No se diga en el caso del consumo humano. Ahora, la mutación genética de las plantas, lo decía mucho Luis González de Alba, que en paz descanse, que además era también de la UNAM. Decía, este pleito con la mutación transgénica pues, no tiene sentido, porque finalmente la historia de las plantas es la historia de la evolución. Así es. Siempre ha habido mutaciones transgénicas, lo que pasa es que ahora se pueden manipular. Así, simplemente la domesticación es una serie de modificaciones. La única diferencia es que fue la observación, la modificación, la selección, lo que fue orientando, ¿verdad?, la siembra hacia plantas modificadas con las ventajas que buscaba los campesinos, a lo que sucede ahora, donde con un conocimiento, pues no voy a decir total, pero sí muy completo de la estructura y de la expresión de los genes de una planta, se puede decir, este gene es deficiente, lo puedo quitar, ya se puede hacer esto. Hay ejemplos recientes en las papas y en los champiñones, donde se corrige entre comillas, ¿verdad?, pero se quita una enzima que deteriora, que oscurece los productos. Como esto, digo, el caso del arroz, al que nos referíamos al principio, es quizá paradigmático, porque un gen
de la planta del narciso y un gen del maíz se colocan en el arroz y lo que se logra es continuar una vía que estaba interrumpida en la naturaleza. El arroz no sintetiza vitamina A, bueno, caroteno, que es el que le da el color amarillo a las zanahorias y a muchos otros vegetales. Entonces se introducen con estas herramientas estos dos genes y se tiene un arroz enriquecido en vitamina A. Y lo ligo con el problema de salud pública, la falta de vitamina A es la causa por la cual millones de seres humanos, niños particularmente, en Asia padecen de ceguera, si no es que de complicaciones mayores que llevan a la muerte. De ceguera o muerte. Sí, no es una empresa transnacional, la tecnología está disponible para los productores, o sea, no hay el argumento de que pues, son las grandes corporaciones que se apoderan del campo, simplemente el argumento en contra es que es una estrategia para que la gente empiece a aceptar y a familiarizarse con la agricultura de plantas modificadas genéticamente. Pues así como lo plantea, suena totalmente justificado y sensato el argumento de los premios Nobel, en el sentido de que esto es un crimen de lesa humanidad, porque el efecto, digamos, de esa prohibición pues sería lo que tú acabas de describir, ¿no? Claro, y hay otros ejemplos que están desligados de la problemática, digamos, de los monopolios que existen en el manejo de semillas. Hay ejemplos de países como Brasil, los mismos Estados Unidos en Hawái, fuera del contexto monopólico, modificaron la papaya para hacerla resistente a un virus y rescataron la producción de papaya en Hawái que estaba a causa del virus perdiéndose. En México tuvimos el año pasado un problema muy serio con el limón y no tenemos la posibilidad por todo este ambiente que se ha generado en la sociedad antitransgénico, donde inmediatamente la gente, en eso sí han sido muy exitosos los ambientalistas, en generar un ambiente adverso dentro de la sociedad que inmediatamente oye transgénico y piensa algo tóxico, algo que me va a hacer daño. Cuando estamos perdiendo, decía, el caso del algodón en el norte del país, la producción de algodón que estaba prácticamente abandonada por el problema del gusano rosado, se recupera gracias a una modificación genética que además, déjame decirte, hace que la planta sea resistente a los insectos, de tal manera que ya no se tiene que aplicar insecticida. Entonces, si hacemos un balance global de todas las plantas que se han sembrado resistentes a insecticidas, lo que estamos viendo es algo a favor de lo que clama la agricultura orgánica, no usar pesticidas en el campo. Alguien me diría, sí, pero también hay transgénicos que utilizan herbicidas. Y yo diría, pues sí, es parte de esta... Pero el hecho es que hay estos. El hecho es que hay estos. Entonces, ¿por qué no tener una política donde seamos, pues específicamente prioricemos aquello que va en términos de lo que sabemos todos que tenemos que cambiar, que es nuestra manera de producir, nuestra manera de consumir alimentos, porque el planeta ya no puede más, pero hagámoslo echando mano de todo este conocimiento científico que está disponible en México, porque tenemos además desarrollos, grupos de investigación haciendo cosas de frontera, ¿sí? El pionero de las plantas modificadas genéticamente, pues lo tenemos en el Cinvestav en Irapuato, el doctor Luis Herrera Estrella. Ahora, dentro de los beneficios que ha traído esta mutación o esta manipulación transgénica, ¿no hay algo que tenga que ver con el incremento, por ejemplo, del rendimiento de las plantas de maíz, etcétera, que ha permitido justamente que se incremente la productividad y se pueda alimentar con la misma tierra a más gente? Bueno, ese es un objetivo. Quizá esa es una exigencia que se reclamaba que era una promesa de la biotecnología que se iba a lograr. Es una promesa incumplida. Yo creo que hay que esperar. Hay muchas investigaciones que van en esa dirección. Lo que sí es un hecho es que al ser resistentes a las plagas, evidentemente los rendimientos aumentan. Entonces sí hay un rendimiento, no necesariamente por la modificación genética per se, sino por el hecho de que ya no hay pérdidas por las plagas. En contrapartida es lo que sucede con la agricultura orgánica. Los productos son caros porque los rendimientos son bajos en parte por las pérdidas, ¿no? Y yo creo que lo que el mundo necesita es echar mano de todo, de todos los planteamientos, principios que rigen la agricultura
orgánica sin negarse a beneficiarse con el conocimiento científico que podría fácilmente, bueno, si uno lee las revistas científicas, todos los días están apareciendo notas de mejoras a las plantas que realizan fotosíntesis de manera más eficiente, que eventualmente pueden dar mayores rendimientos, como me planteabas. Una forma, es una pregunta muy chistosa, pero en fin, ahí va. Por ejemplo, cuando se diseña un injerto de una planta con otra, pues es una especie de manipulación transgénica, ¿no? Digo, muy rudimentaria, porque es un limón-lima, no sé. Pero pues es una mezcla de genes que, claro. Bueno, y tenemos ejemplos, se me escapa el nombre, pero cereales que han sido resultado que son híbridos, donde se mezclan genomas de distintas especies, trigo y centeno. En México, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿y cómo está la investigación mundial de esto? O sea, realmente es una cosa que se puede, digo, es algo que se puede hacer en México como de vanguardia, decías tú, de frontera. Definitivamente. Yo creo que México tiene una ley de bioseguridad que en principio que nos daría el espacio para que hubiera investigación que resolviera nuestros problemas, pero desafortunadamente esta opinión pública, este ambiente adverso, incluso a nivel del Poder Judicial, pues está afectando negativamente la investigación, al grado que un extraordinario desarrollo que puede revolucionar la agricultura realizado por el doctor Luis Herrera Estrella, lo tiene que hacer, lo tiene que estudiar a nivel de campo fuera del país. ¿Cuál es el desarrollo? Se trata de una modificación genética que le permite a la planta utilizar una forma de fósforo muy, muy específica, fosfitos, que no pueden usar otras plantas. Entonces ya no se necesitaría un herbicida para que la planta, para que no compitieran con el producto. Cualquiera, es el maíz. ¿El maíz? Por hablar, pues en realidad la ventaja de esta tecnología es que uno puede tomar este gen y ponérselo al maíz, al arroz, ¿Y eso está detenido por Y eso no está detenido, afortunadamente, porque el mundo es muy favorable. No camina en México. Es una barbaridad. Sí, y como ese hay muchos otros ejemplos. Tenemos problemas muy serios de plagas en Morelos con la caña de azúcar, pero nadie explora la posibilidad, como ya lo han hecho los cubanos, como lo han hecho los españoles, de darle resistencia a los brasileños en particular, resistencia a la caña de azúcar, a estas plagas, mediante una modificación genética. Pues a lo mejor digo palabras que no compartes, pero pareciera que esta posición es una especie de oscurantismo medieval. Pues sí, así parece, ¿no? Y como tal hay que combatirlo con la verdad. Hay que combatirlo con la verdad y decir, no todo es blanco y negro. O sea, no es la biotecnología lo que va a resolver el problema de la alimentación en el mundo. Es un problema muy complejo, pero hay que reconocer que sí es una herramienta muy poderosa y que lo que verdaderamente es importante es tener una política alimentaria en el país que diga esto sí, esto no, el maíz que diga sí a los transgénicos, se nos acabó el tiempo. Que diga sí a los transgénicos. Sí a los transgénicos. Doctor, muchas gracias. A tus órdenes, genio. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.